y el gran editor de este trabajo fue Salvador Camarena, quien está con nosotros ya en la línea. Salvador, qué gusto que estés aquí con nosotros para que platiquemos sobre lo que muy atinadamente ustedes titularon la estafa maestra. Raimundo, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a tu auditorio. Gracias por la invitación a conversar de este tema. Es un trabajo conjunto, como bien mencionaste tú, con Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, los periodistas de esta ONG. Y en efecto, ahora que se han dado las noticias de que está llegando a un acuerdo la señora Rosario Robles, es creo que interesante repasar la génesis de esto, que particularmente a mí me gusta destacar. Todo comienza con la Auditoría Superior de la Federación, esto para resaltar que es importante el trabajo de las dependencias públicas, de los organismos que tienen que fiscalizar, y en este caso la Auditoría Superior de la Federación planteó que tras revisar las cuentas públicas del 2013 y 2014, había detectado un patrón, se le habían perdido miles de millones de pesos, no tenía claro el destino de esos, mostrándonos diagramas, que ya los quisiera el aeropuerto Santa Lucía, Raimundo, unos diagramas muy claros, muy definidos de cómo el dinero pasaba de algunas dependencias del gobierno federal a universidades, y de ahí se iba difuminando en una, digamos, una matriusca de empresas o de entidades mercantiles que luego terminaban desapareciendo. Eso lo presentó públicamente la Auditoría Superior de la Federación, y en Mexicanos contra la Corrupción un par de periodistas iniciaron el rastreo pues de eso que ya planteaba la Auditoría Superior de la Federación. Animal Político había puesto también a algunos periodistas a trabajar en el tema, y en el camino nos reunimos y se definió la metodología. ¿Cómo se fue determinando qué ocurrió? Hay que recordar, el auditorio lo sabe, que la ley de adquisiciones permite a las dependencias gubernamentales algunas modalidades más inmediatas o menos restrictivas de contratar servicios. Cuando se va a contratar un producto o un servicio desde el gobierno, hay una serie de pasos que se tienen que seguir forzosamente, licitaciones, invitaciones, es decir, en distintos formatos, pero es muy riguroso lo que se hace. Hay un poco más de flexibilidad cuando el gobierno se contrata a sí mismo en la forma de contratar una entidad pública. Estas contrataciones se hicieron básicamente con universidades. Hay algunos convenios y contrataciones con sistemas públicos de radio y televisión, pero básicamente fueron con universidades. Cuando sale la estafa maestra, que es como se denomina este reportaje, lo que se terminó revisando fue solamente, insisto, del año 2013 y 2014, y solamente se rastrearon en 11 dependencias 70 convenios con 8 universidades. Lo que quiero resaltar es que es un universo muy concreto, porque digamos el mecanismo se usó muchos más años y en mucho más dependencias. Con eso, ¿qué hicieron los periodistas? Básicamente tres cosas: seguir lo que había planteado la auditoría como la ruta donde se le perdió el dinero, para ver cómo se había perdido el dinero. Entonces, vía transparencia se solicitaron los convenios de las universidades con las dependencias públicas para poder tener claro qué habían pactado, en qué términos, por qué, quién había firmado. Los contratos de las universidades con las empresas que supuestamente les iban a dar ayudar en la proveeduría del servicio. Hay que recordar que las universidades también, por la ley, pueden subcontratar empresas que les ayuden a, digamos, entregar lo que se les solicitó, pero la ley les topa en 51% todo lo que tienen que hacer por medios propios, y solo pueden subcontratar 49% de lo que a su vez ellos tienen que proveer al gobierno. Y entonces tenemos el esquema donde nosotros conseguimos los contratos, los convenios, y también damos vía transparencia los entregables. Esto fueron alrededor de 500 solicitudes de información, además de rastreo de el registro de las empresas en la Secretaría de Economía. Con todo ese mapa, lo que se llegó a determinar es que, alrededor de 7.600 millones de pesos habían desaparecido, se habían esfumado en esta serie de empresas que no eran fantasma, eran hechizas o se habían disuelto muy prontamente. Es decir, se habían montado, se había trasladado dinero ahí, y de ahí se había trasladado a otra y se había desaparecido la que ya había, digamos, cumplido su función en este esquema. Todo ese traslado de dinero terminaba siendo, pues, en un momento dado ya no traceable por las autoridades,
y los entregables eran un queso gruyere, es decir, no había en los entregables ningún tipo de solvencia de que aquello que se hubiera contratado habría terminado en efecto en un servicio, en un producto que las dependencias lo habían solicitado. Cuando la investigación llega a este punto, se descubren básicamente dos cosas: que la naturaleza del desvío estaba en el convenio, en cómo se había trazado desde las dependencias toda la mecánica. En un momento dado, muy inicial, habíamos pensado que eran las universidades las que habían, digamos, hecho el desvío en un último momento de la cadena. No, todo había sido centralizado. El esquema era desde el gobierno federal y, yo sé, estamos hablando de Rosario Robles, en su caso desde la Sedesol, y cuando esta se traslada con su colaborador, hoy no tan amigo, supongo, Emilio Cebadúa, porque ya están ahí declarando uno contra el otro, parece, cuando ellos dos se trasladan, Cebadúa era el oficial mayor en ambas dependencias, el esquema se repite. Entonces, regresamos al inicio, la centralidad estaba en cómo desde el gobierno federal se establecían los convenios, y ahí mismo una serie de posteriores testimonios han venido fortaleciendo la idea de que incluso desde ahí ya se les iba señalando a las universidades que si participaban en el esquema tenían que contratar a X entidades mercantiles y que éstas ya resolverían incluso el papeleo de todos los entregables, más bien ficticios o hechizos, que al final de cuentas serían pruebas documentales de que se había hecho el servicio sin que éste existiera. Oye, Salvador, no deja de ser irónico, y es un comentario mío, no deja de ser irónico que esta investigación tan importante, que es tan importante para este gobierno, haya partido primero de la Auditoría Superior de la Federación, que están coqueteando para desaparecerla, y de transparencia, con esas 500 solicitudes pues para que les pudieran entrar ustedes a las entrañas de todo esto, del INAI, Transparencia es el INAI, que por supuesto lo quieren liquidar. Me llama, es una paradoja, ¿verdad?, que una de las probables joyas de la corona en la lucha contra la corrupción haya partido de dos organismos, dos instancias que quieren desaparecer. Pero déjame preguntarte sobre lo que conoces tú de este caso. ¿A quién podría Rosario Robles, aplicando este criterio de oportunidad, pues denunciar, o de qué superior? Porque solo este criterio de oportunidad es para los superiores, no es para los pares o hacia abajo. Tiene que ser, como todos los testigos colaboradores, una persona en un rango superior a la persona que recurre o que se acoge de este criterio. Aquí me parecería, te lo pregunto por si hay alguien más, pues solo el presidente de la República sería su superior. Raimundo, yo creo que lo que planteas es el siguiente quiz de la cuestión, ¿no? Porque la auditoría nos dijo, a mí se me desaparecieron estos dineros. Nosotros ayudamos, contribuimos, y ya luego se han venido, la madeja se ha venido analizando por muchas otras personas y entidades, a decir, bueno, así se desapareció parte del dinero. Pero y quizás pudimos medio apuntar hacia dónde iba algunos de los entidades mercantiles que se quedaron con el dinero. Pero toda esta la pregunta abierta, ¿para qué era el dinero? Evidentemente venimos hablando del sexenio de Enrique Peña Nieto, donde vimos a gobernadores trogloditas, de verdad, con una ambición obscena por hacer uso indebido de los recursos públicos, para decirlo elegantemente. Pero este esquema permite la hipótesis de que era más, si fuera algo, si no fuera ya demasiado feo el asunto, era más allá que ambición o que corrupción que quería terminar en los bolsillos de X o Y funcionario. Y ahí es donde esta pregunta que hace se vuelve clave. Todo este esquema que se personaliza indebidamente, ahí sí estoy de acuerdo con Rosario Robles, que ella ha reclamado que ella se ha convertido en el símbolo del estafa maestra, cuando la misma publicación ya hablaba de 11 dependencias, entre ellos uno que ayer estaba ahí en el aeropuerto, bueno, no aeropuerto, perdón, sí, un loco, no es un aeropuerto,
en la maqueta esa que siguieron por el Estado de México. El gobernador del Estado de México era el director de Bancomex y esa también es una de las dependencias que participó en este esquema. Cierro el paréntesis. ¿Para qué se usó ese dinero? Es una de las grandes preguntas que están pendientes y por eso te doy un dato que me da mucho gusto compartir. Es el Departamento de Litigio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad el que en septiembre del 2018, cuando el presidente López Obrador empieza a decir como presidente electo que él no va a abrir nuevas causas contra la corrupción, si las que va a dejar correr las que estén abiertas, pero que él no piensa iniciar nuevos casos, todos recordamos eso. Mis compañeros de litigio de Mexicanos contra la Corrupción se pusieron las pilas y armaron varias denuncias. Una de ellas, específicamente el 18 de septiembre del 2018, en contra de quien resultaba responsable por el desvío en Sedesol y en Sedatu, dirigidas por Rosario Robles en el periodo de Enrique Peña Nieto, por los desvíos. La conducta que se denunció fue ejercicio abusivo del poder, ahora de funciones, ahora se les ha reconfigurado por parte del Ministerio Público como ejercicio indebido de funciones. Pero ese delito fue denunciado por MSCI y esa es la causa que tiene a Rosario Robles en la cárcel. Insisto, otros muchos tendrían que ser investigados por los mismos desvíos. Pero ¿para qué se usó ese dinero? También hay testimonios ya, Raimundo, de que se usó quizá para fines electorales y ahí, como tú lo dijiste en muchas columnas, el sexenio de Peña Nieto tenía dos patas, la pata Osorio Chong y la pata Luis Videgaray. Que este esquema haya ocurrido sin que una de esas dos patas estuviera al tanto, para decirlo muy suavemente, me parece que sería muy fantasioso considerar eso. Pues mira, ya veremos cómo queda finalmente este acuerdo y también qué es lo que empieza a aportar Rosario Robles para la investigación de la Fiscalía General de la República. Salvador Camarena, muchísimas gracias por habernos refrescado, explicado y abundado toda esta investigación periodística que ha terminado con Rosario Robles en la cárcel, pero terminó una fase. Todavía viene la siguiente fase con la Fiscalía General de la República. Muchas gracias, buenos días, cuídate mucho. Un abrazo, Raimundo, gracias por la invitación.